Ok, entonces, Lee, una ajá, consulta, disculpe. dígame. Los temas para el segundo examen están en la guía, ¿verdad? Para el segundo examen vienen varios temas. Ahorita lo que estamos viendo, el mecanismos de defensa, viene trastornos de personalidad, más la guía que usted, bueno, que al final ayer me fijé que estuvimos hablando de guía y de mapa conceptual y sé que la mayoría hicieron mapa conceptual, pero en la planificación teníamos resumen, sí, teníamos resumen. Da igual, o sea, guía o mapa conceptual, o sea, igual tuvieron que leer todo, solo que la expresión final es la misma. Entonces, esa parte de entrevista también entra, que es muy importante para el proceso del examen. Vamos. ¿Dudas? ¿Ok? Entonces, para el día de hoy empezamos con la presentación de mecanismos de defensa. ¿Ok? Entonces, les explico un poco la dinámica de la clase. ¿Ok? Las personas que hablan encienden cámara. ¿Ok? Ya saben cuáles son los grupos, ya están asignados, está bien separada la presentación. Entonces, dos puntos importantes. La tarea de empezar ustedes a participar acá no es venir, leer la diapositiva y, y listo, cheque, ¿verdad? No, se va a explicarme. La diapositiva es un apoyo para ustedes. Yo he leído algunas diapositivas en toda la clase, algunas muy puntuales y textuales, como cuando les expliqué las consignas, como cuando les expliqué ciertos apartados muy, muy específicos, pero yo no me siento a leerles una diapositiva entera y ahí vean después. No, la diapositiva es un apoyo, entonces no quiero que estén leyendo esto. Ustedes se distribuyeron como quisieron. Yo les dije de que todos iban a participar. Así que por ahí vamos a empezar el día de hoy. Entonces, les coloco la presentación por acá y yo empiezo. Ay, perdón, por acá. Era por ahí. ¿Ok? Empiezo esta parte porque les quiero hacer una explicación bastante rápida y muy puntual con respecto a los dos mecanismos de defensa que les había hablado que iba a cubrirlos yo. No porque fueran más fáciles, no porque no me tocara hacer una investigación, sino porque quiero que ustedes entiendan la base de todos los mecanismos de defensa. Y por eso dije yo, ¿cómo les puedo hacer entender que estos dos mecanismos de defensa, tanto la negación como la represión, son la base del resto de mecanismos de defensa? Y dije yo, bueno, pues entonces voy a ponerles un triángulo, ¿sí? Y en la parte baja, lo más elemental, lo más básico, se encuentra ambos mecanismos de defensa. ¿Por qué se colocan dentro de este espacio? Porque estos dos mecanismos de defensa van implícitos en todos los demás. Repito, tanto la negación como la represión van implícitos en los demás. Por ejemplo, si generamos un proceso de introyección, por ejemplo, necesitamos generar una represión de algún elemento individual y luego generar entonces esa proyección hacia otro individuo, de un elemento reprimido acerca de nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, quiero generar un proceso de intelectualización, empiezo por la negación de la situación como tal para luego encontrar una explicación válida al respecto. ¿Sí se entiende? Entonces, tanto la negación como la represión se encuentran implícitas dentro del desarrollo de cada mecanismo de defensa. Por eso quería plantearles como este elemento inicial. De aquí partimos. Yo no me voy a poner a hacer revisiones teóricas en este momento, porque ya pasaron ustedes por teoría 1, ya vieron las evolutivas, también se tocan en algún momento los mecanismos de defensa. Por eso quiero que ustedes lo empiecen a ver más desde un punto de vista objetivo para generar un diagnóstico adicional. Entonces, no es un mecanismo de defensa puesto en la teoría, ¿verdad? No es una página que usted va a leer, sino cómo el individuo que yo tengo enfrente utiliza estos mecanismos de defensa.
¿Qué saca de utilizar estos mecanismos de defensa? ¿Se entiende? ¿Estamos? Yo creo que la semana pasada les cayó mal a ustedes porque están así como... Sí, Lick. Ok. Entonces, les explico un poco. Tenemos más o menos unos 5 minutos, 7 minutos aproximadamente por grupo. ¿Ok? Entonces, vayan preparándose. Empezamos con el grupo 1. Me comentan. Ustedes son los que mandan aquí. Ustedes me dicen, Lick, avance, Lick, retrase, Lick, por ayúdenos por acá. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces iniciamos con el grupo 1, que es introyección. ¿Quiénes eran las personas encargadas? Buenas tardes. Hola, Bueno, Estefanía. hola. Bueno, el grupo está integrado por Orquídea, mi compañera Alma y pues yo, Estefan. Nosotros, bueno, yo voy a empezar con mi introyección, como dijo el licenciado. El término psicoanalítico es del mecanismo de defensa del yo. ¿Qué quiere decir? Mediante los objetos externos, amados u odiados. Este mecanismo de defensa no va solo en el lado, por decirlo así, malo, por decirlo así, de la personalidad, sino también tiene que ver con mucha influencia de su ambiente, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado también su entorno familiar, su entorno social. Siguiente. Siguiente. Entonces, Voy, ahorita se la paso. Solo quiero hacer un comentario acá. Recuerden que todos los mecanismos de defensa como tal vienen de la corriente psicodinámica, ¿verdad? Nace como una primera aproximación Freud, sin embargo, quien los desarrolla así con mayor ímpetu, incluso me encontré una joyita por ahí que se la voy a subir al campus, no es un texto base de la clase, sin embargo me encontré un libro de Anna Freud que habla acerca de los mecanismos de defensa y cuál es la función. Recuerden que esa es la parte, la pregunta que siempre se deben de hacer. ¿Qué obtiene el individuo de la utilización de este mecanismo de defensa? ¿Ok? ok. Adelante. Ok, gracias. Sí, bueno, mientras estuvimos haciendo lo que es la información, utilizamos mucho lo que es el libro de Anna Freud, el 6 y 10. Entonces, realmente nos habla mucho también de las fases, ¿verdad? Del psicoanálisis y pues más que todo vamos basado en Freud y en Anna Freud. Bueno, yo con lo que es introducción, la procedencia, bueno, una persona, como les comentaba, incorpora elementos del ambiente social de su estructura psíquica. Más que todo de esa manera se va formando como lo que es la personalidad. Les comentaba que influye muchísimo lo que es el ambiente de esta persona. En particular, en este mecanismo de defensa, creo que muchos nos vamos a ver identificados en cierto proceso de nuestra vida. Y les voy a dar como ciertos ejemplos que creo que nos van a marcar, más que todo, no es por discriminación ni nada, más que todo que creo que se va a ver mucho lo que es introyección en lo que es las mujeres. En el contexto donde más se está utilizando lo que es este mecanismo de defensa es en el terreno, como decía el licenciado del psicoanálisis, para aludir el proceso inconsciente mediante el cual un individuo como que se identifica con un objeto o con otro conjunto de ideas o personas o conductas. Para darles lo que es un ejemplo. Aquí nos hablaba, bueno, más que todo investigamos ciertos ejemplos, en uno de ellos está cuando nosotros tenemos cierta edad, digamos, las mujeres como a los 30 años, y vemos lo que es nuestras amigas que están casadas, que tienen hijos, que están embarazadas, tienen su hogar y quizás esta persona tiene una relación estable, está alcanzando sus metas personales, pero mira,
todo ese perfil, mira que tienen hijos, miran que tal vez la persona con la que creció, su amiga desde años, a sus 30 años ya tiene 2 hijos y se siente totalmente plena. Entonces es ahí como que como que hace una teorización de lo que es esa vida de su amiga. Entonces empieza a cuestionarse si realmente con la persona con la que está es la correcta, si puede ser que tiene problemas tal vez físicos o si tomó tal vez alguna mala decisión en su vida que no está alcanzando lo que normalmente están alcanzando las personas a su edad. Entonces por eso les comentaba, considero yo que ese mecanismo de defensa influye mucho en las mujeres porque en este rango o en esta situación que estamos actualmente, porque nos hace cuestionarnos muchas veces porque miramos a las personas de nuestra edad y nosotros decimos, tal vez mis acciones, inconscientemente decimos, tal vez mis acciones no fueron las correctas y no me están llevando a lo que se supone que es el éxito, según lo que nosotros estamos viendo o estamos proyectando en la otra persona. Siguiente, Eric. El segundo ejemplo, ese es el que les comentaba, de la interiorización de la treintona, como decía ahí. Y el siguiente ejemplo, no sé si me puede pasar la diapositiva, Lick. Ese es más que todo cuando ya hay como decía el licenciado, como una represión. En este caso, cuando hay un duelo y la persona tal vez no exteriorizó sus sentimientos en el momento y a lo que es lo que pasa, muere su padre y esa persona empieza a tomar como las conductas, creo que en eso más que todo en los caballeros, en los hombres empieza a tomar la conducta del padre, las actitudes, también empieza a vestirse como más parecido a él, empieza a cambiar la personalidad porque está como teniendo una represión de los sentimientos que tal vez en algún momento no pudo expresar. Y eso lo hace, lo que lo lleva a tener una introyección de la personalidad de su padre. También influye el hecho que tal vez, como le decía, en el medio social o familiar es el único varón, entonces la actitud que él tiene que tomar es como la actitud de mando, como mi papá, porque él ya no está, entonces eso hace, como les comentaba, que ese mecanismo de defensa influye todo el ambiente social, en el ambiente que se encuentre de maduración, su personalidad, si es una personalidad tal vez débil que hace que los demás inconscientemente influyen en ellos y hace que tenga una transformación. Y bueno, esta es una breve explicación, no sé si les hace falta algo o tienen alguna duda, porque si no, pasemos con mi compañera. Yo voy a dejar abierto ahorita el micrófono a ver quién quiere participar, pero también tengo un comentario. Ok. A ver. Yo tengo una duda, pero es cuestión de que en cuanto al ejemplo que dio Stephanie, ¿cómo se pone el mecanismo de defensa? Porque digamos, el muchacho está asumiendo el rol de su papá, pero ¿cómo se activa el mecanismo de defensa de introyección en ese ejemplo? No hay un solo activador. Recuerden que los mecanismos de defensa se empiezan a utilizar cuando el ambiente como tal excede mejor dicho, cuando el ambiente genera una necesidad que excede las posibilidades de la persona, ¿sí? Ese es como el proceso clave en los mecanismos de defensa. Genera una inestabilidad dentro de la psique del individuo y por eso recurre a eso. Entonces, sería como difícil poner un solo activador, pero podría ser, por ejemplo, la necesidad de control, por ejemplo, podría ser una. O podría ser también, por ejemplo, la necesidad de sentirse amado también, o la necesidad de identificación. Entonces, no hay como un solo activador. No sé si se entiende esa parte. Sí. Ok.
Entonces, yo le quería hacer un comentario parecido a esto que les decía. Recuerden que la introyección como tal es un mecanismo de defensa que genera un proceso no solamente de identificación, como la está con la identificación con el agresor, sino ya es asumir un rol activo como tal. ¿Ok? Entonces, si quieren, pasamos ya al siguiente, que va de la mano entonces con identificación con el agresor. Dele. Ok. ¿Qué es identificación con el agresor? Es un término psicoanalítico, es un mecanismo de defensa del yo, es una forma de introyección en la cual se internalizan las características agresivas del objeto en un intento de controlar al agresor. Según Anna Freud, es como un mecanismo de defensa en donde un sujeto se identifica con su agresor asumiendo la misma agresividad que puede darse en dos vías, tanto físicamente y moralmente. Un ejemplo de esto es cuando alguien es víctima de violencia armada, como un asalto, por ejemplo. Esta persona pueda que se compre un arma para defenderse. En otros casos, hay personas que se convierten en agresor. Siguiente. Su procedencia. Se usa para describir sentimientos y comportamientos favorables por parte de las víctimas hacia su abusador y son actitudes negativas hacia todo lo que vaya en contra de la mentalidad e intenciones del mismo, a pesar del daño. Resulta que nuestro comportamiento es un tanto complejo y es posible temer tanto a un abusador que podemos terminar imitándolo para compensar el miedo producido por una posible confrontación. Otro ejemplo que les puedo dar es de las personas abusadas en su infancia. En su vida adulta tienden a relacionarse con personas que les son familiares. O sea, si su papá es maltratador, lo más seguro es que tengan un novio maltratador. Si su mamá los agrede, lo más seguro es que tengan una novia que los pueda agredir. Puede ser física o puede ser moralmente. Y tienen la misma energía que sus cuidadores. Entonces, esto hace que se repita el ciclo del abuso y se repite un trauma no resuelto. Siguiente. Aquí yo le quiero hacer un comentario, ¿no? Vean, la división y la distribución de temas va en pro de esto, porque va muy relacionado, porque tanto la introyección como identificación con el agresor, como les comentaba, tienen un elemento en común. Y también, inclusive, ¿verdad? Pónganse a pensar, por ejemplo, como el síndrome de Estocolmo. Todos estamos en la misma línea con el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Sí, Ok, entonces, por ejemplo, un individuo que llega a desarrollar inclusive sentimientos ante un perpetrador o ante una persona que ha causado un daño significativo dentro de la persona, pues se puede también reconocer como un mecanismo de defensa de identificación con el agresor. Y muy bien, Orquídea lo que comenta. Sí, es Orquídea, ¿verdad? Es que veo que no apagaron las cámaras, entonces no sé quién me está hablando realmente. Pero creo que mejor seguimos así para no sacrificar el tema de la calidad del audio, entonces mejor seguimos sin cámara. Ok. Les siga decía, agregando. perdón, dígame. Él iba a dar un ejemplo, pero no sé si tenía algo más importante que decir. Sí, le iba a decir un comentario adicional, como usted ha comentado, de que no solamente basta en el proceso de identificación como tal, sino que también llega en algún momento a perpetuar este tipo de identificaciones. El contexto. Antes de avanzar con la siguiente, tengo una historia que me había contado mi papá que viene al caso con la identificación al agresor. Resulta de que él andaba en un bar con los amigos y pues ya le estaban dando vuelta a las ollas y estaban cerrando el bar. Entonces, en lo que ellos iban de salida, escuchan un relajo en la parte del estacionamiento.
Y resulta que era una pareja que estaba discutiendo, pero ya se empezaba a poner bien acalorada la situación. Y pues miran que el chavo este le pega una cachetada a la novia. Pero la chava no decía nada, no decía nada. Entonces seguían peleando, pero como que si eso no hubiera pasado. Entonces ellos quedaron intrigados, como estaban entre shock porque no hacían nada al respecto, pero al mismo tiempo estaban intrigados de por qué esa actitud de ella. Entonces los metiches se quedaron viendo qué ondas y dice mi papá que ya él empezó a golpearla. Entonces uno de ellos les dice como, no, metámonos, tenemos que cuidar a la chava. Entonces uno de los amigos de mi papá les dijo como, no, nos podemos meter, qué tal que este chavo ande con más hombres, nos vamos a meter a problemas, es un asunto que no nos incumbe. Bueno, resulta de que este chavo ya llegó al punto de que empujó a la chava contra el carro y el carro tenía mataburro. Entonces pegó la espalda y cayó sentada, a modo de que la cabeza le quedara cerca al mismo tamaño del mataburro. Era tanta la cólera que tenía el hombre que le dio una patada y la cabeza le quedó en medio del mataburro. Entonces ya ahí dijeron, no, tenemos que interceder. Entonces ya llegaron y empezaron a empujar al chavo y le dijeron que qué ondas, mientras mi papá ayudaba a la chava a pararse. Y en eso le empezaron a golpear al chavo, los amigos de mi papá. Y la muchacha empezó a gritar, a decirles que no, que lo dejaran en paz, que no era problema de ellos, que todo era culpa de ella. Entonces, creo que esto en parte es un ejemplo de que ella se sentía identificada con él ya, o sea, ya tenía tanto tiempo de estar aguantando eso, como algunos casos de las mujeres que sufren de violencia doméstica y prefieren quedarse ahí a que romper con el ciclo, tanto porque no son conscientes de lo que está pasando y no entienden la situación, y de tanto patrón que vienen arrastrando. Hoy sí, la siguiente. Sí, un elemento importante también con el tema de violencia doméstica, que recuerden que más allá del hecho emocional, también hay muchas dependencias económicas, físicas, y de otra índole, patrimoniales, incluso de su propia seguridad, que también entran en juego, para que tengan eso también en consideración. Ok, vamos a ver, Florencia, creo que levantó la mano, dígame. El LIC también, bueno, eso lo vamos a discutir más adelante, pero menciona también como el otro mecanismo de defensa que nos tocó a nosotras, de agresión contra el mismo ser, que lo que estaba Orquídea tiene mucha relación a ese mecanismo de defensa también. Exactamente, que en lugar de buscar un impulso agresivo hacia el exterior, va hacia el interior, ¿no? Perfecto, gracias, Florencia. Ok, seguimos entonces, adelante. El contexto donde más se utiliza. Cuando alguien queda a merced de un agresor, aparecen elevadas dosis de terror y angustia que traen como consecuencia una regresión infantil. Una regresión infantil, un ejemplo que les puedo poner es cuando papás tienen otro bebé. Ya tienen uno y viene otro en camino. Entonces, el mayorcito, cuando mira que atienden mucho al recién nacido, hace regresión. Esto significa que él también se quiere comportar como recién nacido para que a él también lo atiendan. Entonces, dicha regresión se experimenta como una especie de sentimiento de gratitud hacia el agresor, en quien comienza a verse a alguien que atiende las necesidades básicas, de modo que la víctima de alguna manera vuelve a ser un niño. En este sentido de que se sienten agradecidos es cuando no los matan, cuando los están asaltando y les muestran una pistola y les piden todas las cosas y se sienten, o sea, se sienten tan vulnerables como un niño que es como gracias por no matarme. Entonces, y esto puede traer muchos más traumas y en este caso él se está identificando con su agresor. Esto por mi parte. Ok, avanzo por acá. Bueno, eso es bueno, los ejemplos. Tengo otro. Una amiga de mi mamá, desde novios con el amigo, con el novio, perdón. Ella empezó a ver así un montón de alertas en el noviazgo, pero ella creyó que casándose con él iba a ver que ella lo amaba tanto como para casarse con él, de que él iba a cambiar. Pues la cuestión empeoró, porque estando ya encerrados en una casa solo, empezó la agresión.
psicológica, peleaba por todo, incluso me cuenta mi mamá de que hay veces que a las 2 de la madrugada se levanta y empieza a pelear solo. Entonces, esto es en cuanto al ejemplo de mujeres víctimas de maltrato, porque esta chava sabe que la están agrediendo, tanto su integridad física como moral, y ella ya había tomado cartas en el asunto en un aspecto legal, porque ya lo había mandado a denunciar y todo, pero es tan manipulador que le dijo de que él no, que él iba a cambiar, que no sé qué, y como repetía antes, es el mismo ciclo de la violencia. Lo que me parece raro, Lick, y me gustaría que me aclarara, es que esta chava se lleva súper, súper bien con el papá. Entonces no sé qué relación tiene que aguante eso. Porque no Sí. tiene como un ejemplo de abuso. Bueno, acuérdese que la violencia doméstica como tal es un fenómeno muy, muy complejo porque intervienen muchas variables de por medio. O sea, por ejemplo, la cultura es uno. O sea, nosotros eso lo vemos ahora como súper raro, ¿no? Aquí a nivel urbano, pero si se va a nivel rural, la violencia doméstica es de lo más normal, ¿no? O sea, a nivel cultural, a nivel geográfico, o sea, depende mucho de esos factores. Adicionalmente, que recuerden que la conducta agresiva, tanto como la conducta prosocial, son elementos aprendidos. Entonces, ya sea porque una de las dos personas involucradas en el acto, sea el agresor o sea la víctima, ha sido parte de ese proceso de aprendizaje, ya sea como una parte activa como una parte pasiva. Entonces, esto puede ocurrir muy frecuentemente en individuos que han presenciado este tipo de actos, porque recuérdense que también la violencia doméstica no solamente implica abuso físico, sino verbal, psicológico, patrimonial, en el sentido, por ejemplo, de usted trabaja, usted tiene su salario, pero usted no lo administra, ¿no? Por ejemplo, se lo administra su esposo o su esposa. Digo su esposo porque la cantidad de denuncias en cuanto a este tipo de delitos es con mucha mayor frecuencia que el hombre es el abusador y la mujer es la víctima. Entonces, pensando en esos elementos. Entonces, no hay como una sola explicación, porque como les digo desde el inicio, es bien complejo todo el fenómeno de la violencia doméstica, porque algunos la repiten como tal, o sea, imagínense también desde la cultura machista, por ejemplo, en el cual las abuelas dicen, no, es que los hombres no lavan loza, o los hombres no se involucran en esto, los hombres no se involucran en aquello. Entonces, todo ese tipo de cosas van perpetuando este tipo de acciones. No sé si se entiende. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Todos en la misma página? ¿Dudas con estos dos primeros mecanismos de defensa? ¿No? Ok. Entonces, continuemos gracias al grupo 1, empecemos con el grupo 2, que nos van a contar acerca del ascetismo. Estoy seguro que sí no lo han escuchado, porque no lo vieron en teorías. Bueno, muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablarles acerca del ascetismo. El ascetismo es un mecanismo de defensa dirigido contra todo placer percibido conscientemente. Se logra eliminando todos los efectos placenteros de las experiencias. Existe un elemento moral cuando asignamos valor a placeres específicos y la gratificación se obtiene con la renunciación. O sea, en este mecanismo de defensa nos habla de que se usa como una estrategia donde se intercambia el placer inmediato, o sea, se sacrifica el hecho de obtener placer por recibir una gratificación posterior que puede ser de un orden superior. Aquí es donde se rechaza, pero en sí el objetivo es posteriormente obtener una recompensa. Bueno,
Dice que el ascetismo responde a un modo de vivir que contempla la abstinencia voluntaria de placeres sensuales y físicos. La persona asceta es aquella que renuncia a toda posesión material enfocándose solamente en lo espiritual. Aquí más que todo se refiere al ascetismo religioso, que es donde las personas renuncian a todo lo que, por ejemplo, en el cristianismo y en algunas prácticas religiosas, está como prohibido las relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, hay personas que se abstienen a tener relaciones y la gratificación es, la gratificación que ellos esperan obtener es de que están agradando a Dios. Siguiente, Lick. Ok, aquí quiero añadir algo. Recuerden que hasta este momento puedo apostarles que lo primero que ustedes pensaron al tema de ascetismo fue un monje, un tibetano con la cabeza rapada y con prendas así medio naranjadosas, o pensaron en un padre, en un cura, ¿cierto? ¿Sí o no? En religión, la palabra Sí. diga, religión. Me quito el nombre si no pensaron en eso primero. Sin embargo, el ascetismo como tal puede ocurrir en cualquier punto. Ya vamos a verlo un poco más adelante. Ok, ¿adelanto? Sí, Vamos. dice la procedencia del mecanismo de defensa. Dice que la palabra ascetismo es un término que se deriva del griego askesis, que significa práctica o ejercicio. Es una palabra que en la antigüedad era utilizada para referirse al ejercicio físico de los atletas griegos. Sin embargo, este concepto fue adaptado al plano espiritual, quedando como una filosofía que propone el ejercicio de la parte espiritual de la persona. Como su palabra lo dice, que se refiere a ejercicio. Entonces, es un ejercicio, se puede decir que sería como un ejercicio mental. Como ejemplo, sería una persona, como dice el licenciado, que no solamente en la práctica religiosa. Entonces, como ejemplo, una persona que decide comer saludable y hacer ejercicio, se está sacrificando, o sea, sí se está sacrificando en el hecho de no comer todo, o sea, sino comer sanamente. Entonces, pero la gratificación que esa persona desea obtener es una vida saludable. Exacto. Siguiente. Qué buen ejemplo que dio por ahí, porque, vaya, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos desayunar en la mañana con unos chicharrones así, de esos que chorrean, que cuando se come un chicharrón le quita como 3 días de vida a la suma total? Ahora, claro, a mí me encantaría, o sea, y de repente hay veces que mi cuerpo me dice, puchi, que una coquita bien helada, así de esas de vidrio que cuando ustedes se la toman y le hacen, ¡ah! Bueno, también eso es una forma de ascetismo. Es la postergación o renunciar a un cierto placer como tal por un final que deja algo mucho más poderoso en ese sentido. Vicky Orquídea levantó la mano. Lick. Dígame. Sí, en el contexto de la religión, quería saber si ya un mecanismo de defensa activado del ascetismo sería, no tengo relaciones sexuales para no irme al infierno. Ese sería como el mecanismo de defensa. Fíjese que se le cortó bastante, no sé si solo fui yo. Tal vez me puede repetir. Que en el contexto de mecanismo de defensa en cuanto a lo religioso, que mencionaban de las relaciones sexuales, o sea que no tienen relaciones sexuales como para no irse al infierno. Es que creo que va a depender de cada corriente religiosa. Creo que en el caso del catolicismo lo hacen porque
porque en teoría, y si alguien tiene un mejor conocimiento al respecto, me lo hace saber también, porque creo que el tema a nivel sexual, pues obviamente es una necesidad que nos impulsa a diario, ¿no? O sea, creo que estamos como lo suficientemente grandes y suficientemente avanzados en la carrera como para pensar de que el hambre, la sed, el sueño, el sexo son los principales motivadores que nosotros tenemos, pues son necesidades fisiológicas como tal. Por eso, muchas de las acciones que nosotros hacemos van caminadas a eso. Entonces, en el caso de las religiones como tal, el sexo es visto como algo que interfiere como en la misión sagrada para la que fuimos diseñados como tal. Entonces, por eso el celibato y por eso el tratar de evitar al máximo que nuestra atención se desvíe del propósito principal. Entonces, de eso estoy seguro con el catolicismo. Asumo que las otras religiones persiguen una idea bastante parecida. ¿Estamos? ¿Avanzamos por acá? Sí, Lick. Bueno, no, me falta atrás, Lick, el Perdón. contexto. El colesterol, dice Florencia por ahí. Sudar triglicéridos, qué rico. Dice, contexto donde es utilizado con mayor frecuencia el mecanismo de defensa. El ascetismo alcanzó su mayor difusión al incorporarse a sistemas religiosos como el budismo, el cristianismo y el islam, un modo de ascetismo místico. En este contexto, las personas buscan darle una finalidad o un significado dignificante al conflicto. O sea, la abstinencia de ciertas cosas, el fin sería algo digno. Dice, en las conductas alimenticias, también en el contexto del modelaje. Bueno, también se dice que el ascetismo tiene relación con algunos trastornos de la conducta alimenticia también. Por ahí se dice que con la anorexia, igual por la abstinencia que se puede dar con los alimentos. Y lo que se busca pues es un resultado de tal vez en la anorexia no estar gordo. Entonces ahí se utiliza este mecanismo de defensa. Acuérdese adicionalmente de los mecanismos de defensa aplicados a los trastornos alimenticios, que no solamente es la restricción de alimento como tal, sino también lo que representa el alimento. El alimento es una recompensa, es algo que usted se merece, es algo que usted necesita, es una forma de decirle a nuestro cuerpo que nos preocupamos por él, ¿no? Entonces, al restringirnos de todo este tipo de situaciones, obviamente entra en un juego porque ya sea que tenga el pensamiento, la idea de que no se lo merece, o que de repente piense o considere de que no es digno de este tipo de situaciones, obviamente ahí se va a perseguir. No sé si queda claro hasta acá. ¿Avanzo? Sí, Lick. Aquí dice ejemplos de ascetismo. Ella dice acá como la anorexia, que son los trastornos alimenticios, o sea, en la alimentación, y también en como los sacerdotes, que también hay quienes, o sea, no creo que todos, pero sí hay ciertos sacerdotes que renuncian a tener cosas de valor, por decirlo así, y ellos solamente se dedican al servicio, no reciben un sueldo o solamente viven con lo necesario. Y entonces ellos renuncian a esas cosas que les da placer, ¿verdad? Y entonces, y el fin, como lo decía, era obtener la recompensa, es algo dignificante y es algo como sobrenatural, según ellos. Y también en la conducta alimenticia que se da. Ok, perfecto. No sé si aquí hay alguna duda entonces con el mecanismo de defensa de ascetismo. O sea, yo tengo una duda, Lick. A ver, dígame. Según tengo entendido,
los mecanismos de defensa se activan cuando percibimos dolor o no sabemos asimilar una situación. Entonces, en el caso de los sacerdotes, bueno, no comprendo bien por qué sería un mecanismo de defensa. Si, o sea, si es una decisión propia. En ese sentido, pues, si se supone que es más fuerte como la ideología, ¿verdad? La convicción que eso. Entonces, no sé si eso crea conflicto y por eso es un mecanismo de defensa o por algo más. Compañera, Ujú. sobre su consulta, bueno, en el caso de la religión, por ejemplo, se ha promovido el ascetismo. Entonces, especialmente en los sacerdotes, porque se cree que es la mejor manera de alcanzar una unión sólida con Dios, ya que alejados de cualquier tipo de tentación y abocados a la oración y a la penitencia y a la soledad en que se podrá lograr. Exactamente, muy, muy buena respuesta, ¿verdad? Porque acuérdense que los mecanismos de defensa como tal, ¿verdad? De dónde nacen, hacia dónde nos quieren llevar, es para traer un equilibrio a la situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, vean, nosotros pensamos de que realmente la religión como tal es una elección muy individual y muy particular, pero no es cierto. Realmente la religión tiene un componente cultural importante, tiene un componente familiar también importante. ¿Por qué nosotros nos orientamos hacia el catolicismo y el evangelismo y no hacia el budismo, por ejemplo? O no hacia el islamismo? Porque realmente es un elemento de influencia cultural y de influencia familiar. Entonces, este tipo de decisiones en los primeros años de vida vienen, en la mayoría de los casos, vienen respaldados por años y años de formación familiar que les ha llevado a tomar esas decisiones. Pero nadie nace como tal creyendo, o nadie dentro de sus aspiraciones, ¿verdad? Si le preguntan a usted qué quiere ser en la vida, casi nadie le va a decir que quiere ser cura o que quiere ser pastor. Van a decir médico, bombero, jugador de fútbol, etcétera, etcétera. Pero a través de la formación como tal, el individuo llega a tomar ese tipo de decisiones. Que como les digo, la religión no es un tema, hoy casualmente en consejería lo estábamos tocando en la mañana, porque no es un tema sencillo en el sentido de que nosotros nacemos con este tipo de religiones. Estuve viendo el fin de semana, vi un meme que decía, por culpa de los españoles, nosotros los domingos tenemos que ir a misa cuando pudimos haber ido a la pirámide a ver un sacrificio humano. Y la verdad es que pónganse a pensar de que eso es lo que nosotros hemos crecido viendo, ¿sí o no? Entonces, por eso es que también se promueve mucho el ascetismo como tal vez, no como un mecanismo de defensa hacia la religión como tal, pero sí como una práctica diaria a la cual se debe de atañir. Entonces, pero también pensemos en ascetismo, por ejemplo, las personas como tal que desarrollan trastornos de alimentación, personas con trastornos sexuales, entre otras cosas. No sé si hasta aquí está bien, ¿se entiende hasta acá? Licenciado. ¿Vamos? ¿Sí? Una consulta. Sí. En ese caso, por ejemplo, la abstinencia, el ascetismo, todo esto, es una decisión propia que se hace. Y muchas veces tal vez orientados a una presión social o una presión familiar que de repente ya te metiste a eso, entonces tenés que involucrarte en todo lo que conlleva la religión, por ejemplo. Uh-huh. Este tipo de actitud de repente que tal vez a su interior, tal vez él quiere de repente casarse, de repente tener una familia, de repente no tiene este control sobre su cuerpo y de repente termina en las violaciones con los niños, ¿verdad? Pero en el sentido, este tipo de abstinencia así, quizás de alguna forma contra su voluntad, no lo podría llevar a desarrollar otro tipo de trastorno. En definitiva, no me voy a meter a tanta profundidad, pero lo único que yo les voy a decir es que vean, el ser humano, si ustedes van a teorías
1 o 2, no recuerdo dónde vieron a Maslow o el de psicología general, van a entender que el sexo forma una parte vital del desarrollo del individuo. Por ahí ahora con todo este tema de las personas, de todo el tema de identificación de género, preferencias sexuales, etcétera, etcétera. Pero al final, olvídense de quién es el receptor o quién es la persona que le atrae X o Y género, pero todo desemboca al final en un clímax. Entonces, sea como sea, en algún lugar va a encontrar como esa superficie donde va a salir toda esta situación. Entonces, nunca he entendido por qué tratar de mantener el cuerpo como tal en ese estado de privación si realmente es una necesidad fisiológica primaria. Nuestro cerebro reptiliano ya viene programado para eso. Es más, piénselo de la siguiente manera, porque yo sé que la mayoría por acá ya tienen hijos, etcétera, etcétera, así que ya saben de lo que están hablando, o están casados o casadas. E inclusive eso tampoco es un impedimento para contraer relaciones sexuales. Después de eso, o sea, del clímax, después del clímax, después de la finalización del acto sexual, como que se sienten más concentrados, más enfocados, entre otras cosas. Entonces, no es necesario que me contesten ahorita, pero eso es una reacción fisiológica como tal. Yo no me la estoy inventando. Entonces, ni tampoco que soy brujo como para leer o saber las intenciones o lo que pasa después del acto, sino que es una respuesta fisiológica donde ya tanto el sistema parasimpático llega a este proceso de desarrollo de habilidades. Entonces, veámoslo desde esta óptica. Entonces, tal vez ya no quiero que nos enfoquemos tanto en el tema de religión, sino en empezar a verlo como una privación de elementos. ¿Ok? ¿Estamos? Licenciado. Dígame. Aparte de la religión, también se da lo que es el ascetismo, por ejemplo, en la adolescencia. Por ejemplo, un adolescente que tiene desconfianza hacia los deseos instintivos, en este caso sería la sexualidad, pues en él puede ser una retirada, desarrollar lo que es el mecanismo del ascetismo, así, y aumentar el interés intelectual en el joven y la preferencia por intereses abstractos en lugar de concretos. Sí, también puede ocurrir eso. Sí, también puede ocurrir eso sin ningún problema. No sé si quería agregar algo más. Solamente, Eli, gracias. Gracias. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿O avanzamos al siguiente? Grupo 3. Uy, chica, yo creo que esto no lo vamos a terminar el día de hoy. El paso que vamos. A ver, grupo 3, con aislamiento y sublimación. Por ahí. Sí. Hacemos. Sí, el aislamiento son pensamientos relacionados con alguna vivencia dolorosa o un hecho traumático. Son disociados de otro pensamiento y por tanto no recordados. Esto quiere decir que existe una desconexión o falta de continuidad entre los pensamientos y por tanto las emociones relacionadas con estos pensamientos no están presentes. El aislamiento implica separar la representación del afecto de modo que el sujeto no puede experimentar simultáneamente los aspectos cognitivos con los afectivos. Esto quiere decir que hay una separación de los afectos que producen esos pensamientos. La persona puede pensar y tener conciencia del hecho. Sin embargo, esto no hay una perturbación en la persona. Un ejemplo sería alguien que sufrió digamos, un episodio traumático
por ejemplo, una violación, digamos. La persona puede relatar el hecho y puede no estar sintiendo que le afecte. También otro ejemplo podría ser en la etapa de duelo, alguien que sufrió una pérdida y puede no verse afectado en ese momento. Entonces, este mecanismo ocurre como una barrera entre los sentimientos y los pensamientos que está teniendo esta persona. Pasemos a la siguiente. Si yo tuviera la oportunidad de empezar, de que yo estoy poniendo los nombres a los mecanismos de defensa, yo no le pondría aislamiento. ¿Cómo le pondrían ustedes a este mecanismo de defensa? Que siempre he tenido problemas con él desde teoría 1. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque ustedes ponen en Google aislamiento y ¿qué es lo primero que les sale? Como represión. Sí, también como una imagen así toda lúgubre de alguien así en una esquina con un fondo negro, aislado del mundo, pero no estamos hablando de eso. Yo le pondría más bien ay, Dios mío, como un compartimiento, ¿sí? Como una comparte, Dios mío, estoy todo trabado. Como un compartimiento entre lo que causa dolor de lo que no causa dolor. O sea, es capaz de poder separar entonces estas experiencias que son traumáticas, que son, que generan una afección como tal de lo que no lo causa. ¿Sí se entiende? ¿Vamos? La sublimación es la forma más deseable y saludable de tratar con los impulsos inaceptables. Ocurre cuando un individuo encuentra una finalidad y un objeto socialmente aceptable para expresar un impulso inaceptable. Un instinto es derivado hacia un fin diferente. Cuando un individuo sublima un instinto, sustituye su motivación y la redirige hacia una actividad más aceptada socialmente. Creo que este mecanismo se dirige más hacia lo que las personas pueden ver. Ok, alguien. Este mecanismo va dirigido hacia lo que es socialmente aceptable, podríamos decirlo. Un ejemplo serían las personas con trastorno de obsesivo compulsivo. Estas personas tienen que encontrar alivio y una manera es realizando tareas que requieran de precisión y minuciosidad para que ellas puedan como encontrar tranquilidad. Otro ejemplo sería las personas agresivas. Hay personas que practican deporte para poder liberar el estrés que les genera ese sentimiento. Entonces, ese sería la sublimación. ¿Alguien más del grupo? A ver. A ver, en el grupo tengo también a Daniela Argueta y a Claudia. Chile. A ver. No, a Fanny y a Daniela. Dígame, Fanny. ¿Qué opina de ambos? Deme como su insight de ambos. ¿Qué opina al respecto? Lick. La escucho. Sí, me escucha. La sublimación es como, la compañera ponía el ejemplo de la agresividad. Las personas agresivas, con solo de que usted le lleve la contraria en algo que no está correcto, de una vez ellos actúan impulsivamente,
pero cuando este mecanismo de defensa está presente, estas personas buscan la forma de cómo quitar esa agresividad. Por ejemplo, sería escuchando música. Cuando aquella persona está agresiva, tratan de buscar una manera más saludable. Y al escuchar, por decirlo así, una canción que a ellos les gusta, eso les controla. Y creo que es cuando se refiere de que buscan la forma más deseable y saludable de tratar con este tipo de impulso. Ok, perfecto. Hansi, veo que tiene la mano levantada, dígame. No, Lick, o sea, quería hacer un aporte porque me parece súper interesante este mecanismo de defensa, porque conozco un caso de que el niño era súper violento y de la forma de que él lo hicieron canalizar esto fue a través del deporte. Entonces me imagino que esta es una forma de sublimación, o sea, canalizar las energías, todo eso y sublimarlo a otra forma. Ahora el niño es todo un taekwondo. Entonces cuando la compañera, sí, ahora que no sea más enojado, porque Dios mío, quien agarre ese niño, está ahí. Entonces, eso de que cómo a través de ese mecanismo de defensa las personas pueden canalizar toda esa energía, ya sea, como decía, la violencia o en el caso del TOC, hace poco miraba un video de una señora que la niña casi muere, entonces ella cada vez que venía le tocaba la frente y la despertaba, y la tocaba de la frente y la despertaba, y le tocaba la frente y la despertaba. Y o sea, ella tuvo que ir a una terapia cognitiva conductual en la cual le hacían relajación y todo esto porque se estaba, la pobre niña no la dejaba en paz. Entonces, es muy interesante este mecanismo de sublimación. Solo eso. Gracias, Hansi. Licenciado, Dígame. licenciado, fíjese que yo tenía, bueno, incluso de la carrera, yo tenía un compañero que se lleva muy bien conmigo, ¿verdad? Pero le voy a poner el episodio que vivimos para ver si es un ejemplo de sublimación. Él se llevaba muy bien conmigo, pero él ya era una persona diagnosticada obsesivo compulsivo. Y resulta que yo me llevaba muy bien, pero el muchacho se enamoró de mí y malinterpretó todo. Y él no me podía ver platicando con nadie porque de repente empezaba a sudar, caminaba para un lado para el otro y luego se enfurecía y como que decía empujarme. Y estaba en terapia, recibiendo terapia, y de repente él como que reaccionaba y me abrazaba y me pedía disculpas, pero yo le hacía ver a él, ¿verdad?, que eso no estaba bien, e incluso él iba a terapia, pero él siempre presentaba esa conducta así como agresiva, pero al mismo tiempo reaccionaba a él, entonces no sé si este será un ejemplo de sublimación. No creo realmente que sea considerado porque no solamente es la represión de la acción como tal o del deseo, sino también de la traslaboración de ese deseo en algo más productivo y en algo socialmente aceptado. Por ejemplo, algo que no han tocado ninguno de sus compañeros también, que una de las expresiones más comunes del proceso de sublimación es el arte como tal. Pintores, no solamente piensen en pintura, sino el arte, escultura, pintura, poesía, drama, entre otras cosas. O sea, todo eso entra en el juego del desarrollo de estas habilidades como tal. Entonces, esa parte es la expresión de esto que es un impulso inaceptable, convertirlo en algo que sea socialmente adecuado. ¿Harold? Sí, yo le quería preguntar sobre eso que acaba de decir ahorita, si la sublimación para una posible, no sé, ya diagnosticado y así con las actitudes o las características de una depresión, si el mismo arte sería una parte de sublimación. Sí, inclusive a partir de este mecanismo de defensa nace un tipo de terapia que es conocido como el arte terapia.
Incluso ustedes ya en psicodiagnóstico 1 ya ustedes han tenido la oportunidad de poder adentrarse con DFH y con algunas de las otras pruebas como familia y saben del poder que tiene el proceso de dibujo como tal, tanto en niños como en adultos. Entonces, este tipo de situaciones, el arte hace que nosotros podamos convertir esos deseos, esos impulsos, esas represiones que no son aceptables ni siquiera para nosotros mismos, en algo que sea aceptado para la sociedad como tal. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto, todos han escuchado acerca de Salvador Dalí, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, ustedes han visto las pinturas de Salvador Dalí, el estilo que tiene, por ejemplo. Y aquí no solamente de Salvador Dalí, hay muchos pintores, escultores, poetas, dramaturgos que han hecho este tipo de situaciones. Entonces, él decía, por ejemplo, que su pintura era una expresión acerca de sí mismo. Y esta expresión acerca de sí mismo estaba tan ensimismada en sí mismo, o sea, llegar a un grado de narcisismo que si no hubiera pintado de repente y nosotros le encontrábamos un consultorio, fácilmente lo diagnosticamos de un trastorno narcisista de la personalidad. O por ejemplo, Frida Kahlo. O sea, ¿ustedes han visto las pinturas de Frida Kahlo? Les voy a dejar de compartir y les voy a enseñar esta parte, porque sí se las quiero enseñar. Que por cierto la gente habla de Frida Kahlo y sus frases y hace poco vi que estaban hablando acerca de que van a sacar creo una serie de Frida Kahlo. Y me daba bastante, o sea, les quiero mostrar ahorita. Voy a compartir una simple búsqueda de Google. O sea, y si ustedes ven, casi todas, la mayoría eran retratos, la mayoría de ellas eran imágenes hasta cierto punto egocentristas, totalmente centradas en sí mismo. El antropomorfismo, ustedes lo ven demostrado en este tipo de pinturas, la muerte, la vida como tal. O sea, entonces ustedes ven y se ponen a pensar ahora ya estrictamente en el tema de la sublimación. Realmente la mayoría de artistas en general tienden a ser sumamente egocentristas. Sin embargo, nadie lo ve de esa manera, porque sí es aceptado una pintura de este tipo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte? O sea, generamos una salida socialmente aceptable para muchos de los impulsos y de los deseos que tienden a ser totalmente inaceptados o totalmente despreciados a nivel individual como a nivel social. ¿Estamos? ¿Estamos en línea todos? Sí. Ok. Seguimos al siguiente punto. En el primer ejemplo, está lo que les decía, que era en una situación de duelo. La persona puede no presentar ningún sentimiento. En el segundo ejemplo, yo la verdad me sentía bastante confundida porque dice que un sujeto que no puede llorar frente a la muerte de un ser querido, pero después llora desconsoladamente frente a la pérdida de una mascota. A mi parecer era como para el mecanismo de, no sé si desplazamiento, que él no llora frente a la muerte de su pariente, pero desplaza su dolor hacia su mascota. No sé, estoy confundida la verdad con ese ejemplo. Acuérdense, bueno, creo que el siguiente desplazamiento, no recuerdo si es el grupo 4, que ya lo vamos a tocar, pero debemos de concentrarnos, bueno, creo que aquí yo discrepo mucho de este ejemplo en el siguiente sentido. Porque para muchas personas sus mascotas se vuelven algo tan sagrado, algo tan
que yo creo que quieren más a las mascotas que al resto de las personas. Yo les puedo decir, yo jamás había tenido mascotas hasta que vino mi perra, la negra, la grandota, hace casi 2 años. Y ahora yo puedo entender de que realmente la pérdida de una mascota es igual de doloroso como perder un familiar, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso no estoy tan de acuerdo con ese ejemplo. Pero si vamos a atañirlo a un mecanismo de defensa, es con el primero que vimos ahorita en el caso de ustedes, que es el aislamiento o la compartimentación. Ahora sí, compartimentación de sentimientos. O sea, porque eso es lo que nosotros nos encontramos ante estas situaciones, en las cuales una faceta de la situación que causa dolor sí puede generar este tipo de sentimientos y en otra puede que sea completamente obviado. No sé si queda claro entonces en esta parte. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ya están durmiendo, son las 2:20. Ok, vamos a quedarnos aquí, vamos a avanzar con este tema, ¿verdad? Con desplazamiento. Y el jueves vamos a seguir con trazadores de personalidad, con la última parte de la presentación. ¿Ok? A ver, grupo 4, desplazamiento. O no sé si quedó dudas con lo del tema 3, el grupo 3. Todo claro, Lick. Perfecto. Ok, vamos grupo 4 entonces. Ok. Mi nombre es Karen y les vengo a hablar sobre el mecanismo de defensa de desplazamiento. Bueno, el mecanismo en los mecanismos de defensa se pueden clasificar como primarios o secundarios en función del momento de su aparición en el desarrollo del ser humano. Cuanto más primario es una defensa, más pertenece a las primeras épocas de vida, o sea, nuestra niñez, en nuestro desarrollo, y más tiende a negar la realidad. Cuanto más secundario es una defensa, más pertenece a las épocas tardías del desarrollo y más suele preservar el criterio de la realidad. Aquí yo más que todo tenía como una duda, porque cuando encontré este texto, también encontré que el mecanismo de defensa de desplazamiento se encontraba en los mecanismos primarios, pero en otros se contradecía y decía que no, que estaban en los secundarios, porque se puede decir que se caracterizaba ya en la vida adulta de la persona. Pero entonces no sé ahí si me podías aclarar un poquito ahí. Sí, bueno, no, es que no, si ustedes ven los mecanismos de defensa, no son como de una edad en específico. En el caso de la regresión, pues sí, obviamente hace referencia al elemento de la adultez hacia la niñez. En ese caso sí estamos hablando de una edad. Pero como tal, a mí me gusta más la clasificación de los mecanismos de defensa primitivos y los mecanismos de defensa más elaborados. En el caso, por ejemplo, de la negación, el desplazamiento, la represión, la regresión, hablamos de mecanismos de defensa que son sumamente primitivos, o sea, que no requiere como de ningún esfuerzo cognitivo para poder desarrollarlos. Sin embargo, ya otros como la racionalización, la intelectualización, la sublimación, sí requiere que el individuo aplique elementos de índole cognitiva para poder llevarlos a cabo. Entonces, hay muchas clasificaciones de mecanismos de defensa, pero yo me quedo en lo particular, siempre me gusta quedarme con esa, con la clasificación de primitivos y elaborados. No sé si quedó clara la duda, Karen. Sí, ahora sí, mucho mejor. Por eso quise dejarlo ahí, porque sí tenía esa duda de cómo clasificarlo y todo. Bueno, a la siguiente. Bueno, en las definiciones encontramos muchas, pero todo nos lleva al mismo punto. El mecanismo de defensa de desplazamiento es todo lo contrario. Ahorita que discutimos el mecanismo de sublimación, siento que es todo lo contrario, porque el mecanismo de desplazamiento siempre está vinculado a un intercambio, en el sentido de que
la representación cambia de lugar y es representada por otro. O sea, cuando nosotros activamos el mecanismo de defensa de desplazamiento, normalmente siempre estamos bajo presión, bajo estrés y bajo ansiedad, decía el texto, porque desplazamos esa energía que recibimos de manera errónea, o sea, de manera, puede ser una energía mala, y nos desahogamos o podría decir desplazamos, valga la redundancia de la palabra, ese impulso hacia otra dirección, no siempre a la dirección de donde recibimos el impulso, no sé si me voy a entender. Entonces, por eso dice que la representación cambia de lugar. No nos desplazamos a la fuente donde recibimos el impulso erróneo, o sea, el impulso que no nos agradó. En el término psicoanalítico, el mecanismo de defensa del yo hace referencia al traslado del sentimiento de una idea u objeto a otro, que se asemeja al original. Entre los ejemplos, ya va a comentar mi otra compañera, siempre es lo mismo. Recibimos una mala energía de una fuente, pero la desplazamos hacia otra que sea un poco más débil de la que la recibimos. O sea, de la fuente que nosotros recibimos esa energía negativa, ese impulso. Y tratamos de buscar desplazarnos hacia otro objetivo que sea más débil que el que nos hizo entrar en activar ese mecanismo de defensa. Este mecanismo se emplea en el sueño para transformar el sueño latente en un sueño manifiesto. Freud decía que en los sueños también era activado este mecanismo de defensa a través de los sueños, porque emplea un sentimiento latente, transforma el sueño latente en sueño manifiesto. O sea, podemos relacionar a través del sueño también lo que el impulso negativo que hemos recibido. Siguiente. Exactamente. Ok, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? No hay dudas hasta este momento. Ok, sigamos. También dice que el desplazamiento se refiere a la redirección de una emoción, lo que comentamos al principio, o impulso desde su objeto natural a otro objeto, porque expresarlo al objeto natural resultaría demasiado angustioso. Y entre los ejemplos está, tengo otro que lo voy a comentar aquí, de alguien que tuvo una mala experiencia por ejemplo, con un abogado y repudia a todos los abogados por esa mala experiencia que tuvo. Entonces, el mecanismo lo desplazó a repudiar a todos los abogados, independientemente se relacione o no con ellos, por la mala experiencia que tuvo. Entonces, el impulso desde su objetivo natural a otro objeto, porque expresarlo al objeto que es, o sea, no poder decir, no tener la capacidad de decir, tuve una mala experiencia con este tipo de abogado, sino que lo generalizamos y el mecanismo de defensa, o sea, lo desplazamos hacia todos los de esa rama, en este caso. También este mecanismo comprende situaciones en las que el conjunto es tomado por la parte, por ejemplo, alguien que ha tenido problemas, lo que comentaba con un abogado, y luego comienza a rechazar a todos estos profesionales. Entonces, aparece en el sueño, en un sueño, aparece una persona, pero en realidad está representando a otra persona. Entonces, ahí es cuando damos también el ejemplo de los sueños. La siguiente. Exactamente, y aquí hay algo importante que les puse, esa imagen no la puso el grupo, esa imagen la puse yo, pero no porque solamente de esa manera ocurra, sino que esa es la clásica imagen que se usa en las presentaciones de teorías. ¿Se han fijado? Ponen desplazamiento, psicología o desplazamiento, mecanismo de defensa, y esa es la que utilizan. Sin embargo, debemos de comprender que el desplazamiento como tal no solo involucra la agresividad, ese es un plano del proceso de desplazamiento. Cuando usted llegue en el próximo periodo a Terapéuticas 1, se van a dar cuenta de un caso que se llamaba caso, bueno, en idioma oficial es Hans, pero en español vinieron y le pusieron Juanito. Y entonces habla acerca de que el niño empezó a desarrollar una fobia así desmedida ante los caballos. Y hablaba acerca del rol que tenían los padres, específicamente la madre con todo el proceso, porque estaba en la etapa edípica, es el niño en ese momento,
y la vista de la rivalización con el padre y la lucha del amor por la madre. Entonces, es bien interesante cuando lo vemos desde esa óptica y no pensar en desplazamiento solo como una simple o un simple acto de agresividad, sino que nosotros preferimos mover esos deseos o esos impulsos no aceptados fuera de la figura de origen y fuera de una figura que representa una autoridad dentro de nuestra propia vida. En el caso del niño Juanito, el caso Hans, que le digo, mejor mueve su foco de atención y sus deseos reprimidos hacia los caballos, que es hacia donde él termina desarrollando una fobia, que hacia el mismo padre, porque hacerlo representaría realmente un grave sentido o representaría una grave situación para el niño porque no sería capaz de poder aceptarlo. ¿Sí se entiende? Entonces quiero que se salgan, como dicen, de pensar fuera de la caja y empezar a verlo más bien desde esta óptica. ¿Ok? Empezar a verlo desde que no es el simple hecho de agresión o solamente el hecho de agresión, sino también verlo desde la óptica de que nosotros preferimos movilizar nuestras energías, canalizarlas hacia un elemento que a nosotros nos parece más aceptable de lo que la figura de origen realmente representa. ¿Se entiende? Sí, y la verdad que cuando uno investiga de este mecanismo de defensa, a eso nos lleva a energías negativas, a agresión, a desplazar la agresión hacia otro lado. Entonces, está como generalizada también de este mecanismo de defensa, la definición. Que el desplazamiento siempre está hacia algo negativo, o sea, cuando recibimos impulsos negativos. Exactamente. Marjorie. Lick, por ejemplo, con el ejemplo, valga la redundancia de palabras, que dio la compañera sobre el repudio, dijo ella, hacia ciertos profesionales. Por ejemplo, en mi caso, a mí que no me gusta ir al doctor. O sea, yo he tenido malas experiencias, pero no es que siento que los repudio. O sea, no necesariamente tiene que ser como un sentimiento muy fuerte como repudio, ¿verdad? Porque yo es que me niego y a mí, yo podré estar mal y yo no, hasta que ya sienta que de verdad no aguanto, no doy más. Pero de lo contrario, por mis malas experiencias y como yo, por ejemplo, he sido de las que acompaño a mi abuela a sus citas médicas, a mi mamá, entonces son a veces los doctores como un poco pedantes, ¿verdad? Y a mí no me gusta. Entonces, debido a mis malas experiencias y las malas experiencias de los demás, yo siento que yo digo no me gusta, no quiero. Y me regañan, de hecho, mucho por eso, pero no sé si va al caso. Y el sentimiento no sé si tiene que ser como, o sea, no es que pienso, ay, no, todos esos doctores, todos son iguales, los detesto, no, pero sí digo, no me gusta, ¿no? Y Claro. es algo adquirido porque antes no tenía ningún problema. Vea, fíjense que yo le voy a poner una duda, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudié, yo llevé psicodiagnóstico 2 con la doctora Ivette hace un par de años. Ella nos dijo una vez que ella prefería mantenerse al margen de lo que nosotros a veces podíamos poner de nuestra propia cosecha. Refiriéndose a la cosecha, si usted cosecha algo es porque tuvo la intención de sembrarlo, lo cuidó, lo alimentó, le puso sombra, le puso agua y todo lo necesario para cultivar algo, ¿verdad? Entonces ella nos dijo de que no quería saber tanto de nuestras cosechas porque, pues, puede llevar a otro tipo de situaciones. Sin embargo, en el caso ahorita específico de Marjorie, puede ser que esa aversión, a lo mejor no es un odio o un repudio, pero sí es una aversión ante los doctores, no solamente puede ser por el tema de un miedo físico, ¿ok? Porque vaya, yo entiendo de personas que pueden ir a consulta sin ningún problema, pero que la aguja cero, ¿no?
sea, 0 inyecciones. Pero si usted como tal, el simple hecho, la presencia de este profesional causa este tipo de conducta o de comportamientos, no es en sí el miedo físico que puede existir, sino que puede ser también hacia lo que representa el médico como tal. Representa, ¿qué? Una figura de autoridad, ¿cierto? Representa a alguien que tiene mayor expertise que nosotros en un ámbito de la naturaleza humana. ¿Ok? Entonces, no sé, no quisiera como seguir tan a fondo en su caso, en su ejemplo, Marjorie, pues si no tendríamos que empezar a escarbar su juventud, su niñez y demás para poder comprender realmente la fuente de dónde viene esto. Pero como tal, empiecen a verlo que no, los mecanismos de defensa no siempre son tan concretos como lo pensamos. Entonces, no es un desplazamiento hacia los médicos. Puede ser un desplazamiento hacia la figura de autoridad. Puede ser un desplazamiento hacia una figura que tiene mayor control, o por lo menos eso es lo que aparenta ante nosotros, de su profesión, de su vida, de su familia. ¿Sí me entienden? Marjorie. Sí. ¿Estamos? Sí. Ok, sigamos entonces por acá. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la procedencia. Y bueno, dice que en 1894 Freud introdujo la idea de lo que son los procesos mentales. Pueden servir en la función de prevenir el acceso de sentimientos o aspectos dolorosos a la conciencia. La primera teoría sistemática sobre mecanismos de defensa fue propuesta por Anna Freud en su libro de 1963, El yo y los mecanismos de defensa. Bueno, el desplazamiento, más que todo se trata de que los sentimientos negativos son transferidos de la fuente original de la emoción, como le mencionaba mi compañera, a una persona o objeto menos amenazante, ¿verdad? Esto también le permite a la persona como reducir la posibilidad de consecuencias negativas. Podemos avanzar a la siguiente. ¿Ya? Sí, gracias. ¿Dónde es utilizado con frecuencia? Se refiere a la redirección de un impulso, habitualmente una agresión hacia una persona o un objeto. Un ejemplo es cuando un niño es agredido en el colegio y desplaza su ira mediante agresión a otros niños en el colegio. Cuando nosotros investigamos acerca de este tema, licenciado, más que todo nos salían ejemplos así acerca de lo que es la agresión, de la agresión desplazada, pues porque también otro ejemplo sería a una persona que le toque como lidiar con su jefe y sabe que lleva las de perder, pues que no puede decir o hacer nada porque se expone a que lo puedan despedir. Entonces, ¿qué hace esta persona? Pues llega a su casa y quizás llega y canaliza esa emoción y se la desquita con su esposa, podría ser, o hijo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la esposa podría reaccionar de alguna manera o también podría como reaccionar de la misma forma de él, canalizar esto y pasarlo a los hijos. Entonces, como se vuelve como una cadena y eso es lo que veía también en la imagen que usted puso en la primera diapositiva. Entonces, las personas al presentar estos sentimientos negativos buscan la forma de manejar estos sentimientos indeseados. Entonces, eso es lo que ellos buscan, pues, de alguna forma canalizar lo que sienten y tal vez es de la forma equivocada. Eso es lo que yo puedo comprender acerca de esto. Perfecto, estamos bien. ¿Continúa usted por acá o...? Mi otra compañera va a seguir. Ok. Bueno, en cuanto a los ejemplos, ya se habían mencionado varios, incluso el que está acá, que creo que es el que Lick nos mencionaba, donde Freud ilustra este mecanismo de defensa de la histeria hacia la angustia.
que apareció en el libro de análisis de una fobia de un niño de 5 años que trataba con una fobia a los caballos. Para Freud, el temor a los caballos representaba un desplazamiento del temor al padre. El padre que era amado y odiado al principio para ser solamente amado y el caballo odiado. Otra de las ventajas del desplazamiento es que el objeto temido ahora, el caballo en este caso, solo era visto en muy pocas ocasiones. Sin embargo, el objeto del temor original, el padre, en este caso, era visto con muchas más frecuencias. Bueno, como sabemos, los mecanismos de defensa lo que hacen es regular y equilibrarnos, ¿verdad? Cuando tenemos un conflicto. Y en este caso, el niño tenía un conflicto con su papá, pero era más difícil reconocer que sentía un temor al padre, por lo que este sentimiento lo transforma hacia los caballos. Entonces, esto hace que pueda sobrellevar la situación porque convive con el padre, pero con los caballos no. Y probablemente este niño se lo llevan a Freud con una fobia, ¿verdad? Entonces, ya al indagar de una forma más profunda, él lo analiza desde este mecanismo, ¿no? Desde el padre y los caballos, que pareciera que es algo lejano, pero es algo inconsciente, entonces sí se le podría encontrar una explicación a esa fobia. El siguiente, creo que hay otra. Bueno, otro caso clásico sería con el jefe. Una persona siente la frustración con su jefe, pero a quien va a atacar es a su perro o a un mueble, porque sabe que al jefe no lo puede golpear, porque existiría una sanción, un despido. En cambio, el objeto o el perro pues no le va a dar una respuesta fuerte o agresiva. Y lo que plantea acá es que el desplazamiento permite que se descarguen cantidades de afecto en una dirección menos peligrosa. Es lo que decía al inicio, ¿verdad? Es redireccionar un impulso a algo que está socialmente permitido también, que en este caso se está planteando animales u objetos. Perfecto. Y con eso entonces, pues damos, 2:45, según yo los iba a despachar temprano. Ok, a ver, enciendan sus cámaras un segundito, ya para casi despedirnos. Todo hasta aquí estuvo bien, todos claros. No sé si hay algo que de repente ustedes quisieran que nosotros volviéramos a tocar o algo que de repente no quedó totalmente claro. ¿Seguros? No sé si alegrarme o preocuparme. Licenciado. Ángel. Los mecanismos de defensa todos tienen que ver con aspectos negativos. ¿Todos tienen que ver con, perdón? Con desplazar aspectos negativos. Sí, acuérdese de que, o sea, negativos. es que acuérdese que el principio como tal del mecanismo de defensa es brindarle al individuo el equilibrio que le falta. Entonces, el equilibrio, si estamos en un estado de desequilibrio, en un estado de no homeostasis, obviamente es porque algo que nos afecta ha ocurrido o está ocurriendo. Entonces, por eso también pero es una que pregunta. va como implícito. Hablando de desplazamiento, por ejemplo, no sé, yo creo que sería una forma de una persona descompensada, por ejemplo, por la muerte de su abuela, algo así, y de repente que conozca a una señora con características similares a su abuela, eso, ¿cómo sería? ¿Siempre sería desplazamiento de eso o tendría que tener un nombre? No, o sea, a ver, en el caso de que un familiar muera y que encuentre como consuelo Un en otra sustituto. persona que tenga Ajá, características correcto. parecidas. No, pero en Sí, ese estaríamos hablando de un mecanismo distinto, estaríamos hablando de identificación. Vamos, ya no estaríamos hablando de desplazamiento como tal. Okay. Licenciado. Sí. Otra cosa que leía yo es de que a veces está bien. actuamos de forma consciente e inconsciente. Entonces, cuando actuamos de forma inconsciente es cuando son los mecanismos de defensa. O sea, ahí es donde
actuamos de acuerdo a eso. Entonces, por eso creo yo que actuamos de formas negativas muchas veces porque no somos conscientes. Claro, perfecto. ¿Estamos? ¿Todo bien entonces? Ok. Entonces, si no hay más dudas, continuamos el día jueves. Para el día jueves terminamos de ver la segunda parte de la clase del día de hoy. ¿Ok? Ok. Bueno, jóvenes, pórtense bien, aprovechen el tiempo, avancen y nos vemos el jueves. Vemos, Lick, gracias. Bye. Nos vemos. Gracias.